Tipos de evaluación. Esta clasificación se realizó con base en varios criterios, teniendo en cuenta la función y el propósito de la misma. Además, teniendo en cuenta los recursos y los ejecutores. Como podemos observar, tenemos los tipos de evaluación clasificados con base en diferentes criterios, como son según su finalidad y función, según su extensión, según los agentes evaluadores y según el momento de aplicación. Según su finalidad y función, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es aquella cuyo propósito es la obtención de información sobre la situación de partida de nuestros estudiantes en cuanto a saberes y capacidades que se consideran necesarios para iniciar con éxito nuevos procesos de aprendizaje. La formativa se basa en el análisis de la evidencia recolectada por los docentes, lo cual nos permite hacer comentarios e interpretar acciones para mejorar la comprensión de los estudiantes, pero también para valorar los procesos de aprendizaje. Y la sumativa es una forma de medir cuantitativamente el desempeño del estudiante. Está determinada por un valor numérico que ubica el desempeño del estudiante en un nivel que puede ser desempeño bajo, desempeño básico o desempeño alto. Según su extensión, la evaluación puede ser global y parcial. La global encierra de manera general todos los componentes o dimensiones del alumno. Esta trabaja de manera holística, o sea, de una forma integradora, donde encierra varios aspectos como partes de un todo. Y la evaluación parcial, como su nombre lo indica, su finalidad es el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un estudiante, también de un plantel educativo. Según los agentes evaluadores, la evaluación puede ser interna y externa. La interna se lleva a cabo por los propios integrantes de la institución educativa. Esta puede ser autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. La autoevaluación es aquella que se da, o sea, que hace la propia persona. Por decir, todos los días de nuestras vidas nosotros nos evaluamos. Cuando evaluamos cómo nos comportamos o cómo nos desempeñamos ante ciertas situaciones. La heteroevaluación se desarrolla de una persona a otra. Es el tipo de evaluación cotidiana, donde nosotros en rol de docente evaluamos a nuestros estudiantes. Y la coevaluación es donde se evalúan mutuamente. Por otro lado, según el momento de aplicación de la práctica, la evaluación puede ser inicial, continua, final y diferida. La evaluación inicial es la que se realiza al inicio del curso o de la materia o del año escolar. Si nos damos cuenta, esta evaluación tiene mucha relación con la evaluación diagnóstica, porque nos permite recoger información preliminar de un tema. La evaluación continua, bueno, en esta la valoración es continua, su nombre lo indica, pero además es sistemática. Esta se desarrolla cotidianamente. Por decir, al inicio del año escolar empezamos a evaluar a nuestros estudiantes y si podemos darnos cuenta es un proceso constante que conlleva a otro tipo de evaluación, que sería la evaluación final. En esta recogemos toda la información y valoración de los datos al fin de año o al fin de periodo para obtener un dato, puede ser cuantitativo o cualitativo. Y por último, encontramos la evaluación diferida, que es la que se practica en reemplazo de una evaluación continua o final. ¿Cómo así? Si un estudiante no pudo estar en las evaluaciones continuas o finales, entonces se le da la oportunidad de presentar esas evaluaciones y es lo que nosotros conocemos como evaluación diferida, pero siempre y cuando el estudiante tenga justificación de su ausencia.
Principios de la evaluación. Recordemos que un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas y o políticas de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Los principios de la evaluación plantean cómo debe ser la evaluación. Farías atribuye los siguientes principios. La evaluación debe ser integral, continua, sistemática, acumulativa, cooperativa, flexible, individualista, constructivista, interactiva, científica, deliberativa, naturalista, ética, reflexiva e informativa. A continuación se exponen algunos de estos. Integral establece que al estudiante, alumno o participante del proceso educativo debe conocerse en su totalidad. No solo se debe pretender evaluar el aspecto cognitivo, sino también lo socioemocional, el lenguaje y lo motor. Es decir, que el docente tiene la obligación de indagar cómo está el alumno desde el punto de vista del conocer, el hacer y el ser. Se trata de promover una evaluación que no se refiere únicamente a los contenidos cognitivos, sino que tenga en cuenta todas las dimensiones del ser humano. Continua. Indica que la evaluación se ha de realizar no solo para diagnosticar, sino para conocer el desarrollo de la acción educativa en el momento en que se dé una clase o se promueva una serie de objetivos pautados y para verificar los resultados del alumno en cuanto a qué aprendió. Esto significa que la evaluación se ejecuta constantemente, antes, durante y al final del hecho formativo. Sistemática. La evaluación sistemática y continua responde articuladamente al proceso de aprendizaje. Organiza en un sistema de manera ordenada los momentos, los objetivos, las temáticas, así como de manera secuencial y estructurada al proceso de aprendizaje. Flexible. Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes. Naturalista. Toma en cuenta la influencia de los factores externos e internos que interfieren o facilitan los procesos. Y finalmente, ética, pues el evaluador asume valores como el respeto, la tolerancia, imparcialidad, que promueven las relaciones interpersonales e interactivas. Fases de la evaluación. La evaluación, al ser un proceso, tiene una serie de fases o etapas de las cuales se identifica inicialmente la planeación. Definir los elementos centrales, definir el qué, definir el para qué, definir el cómo y el cuándo se va a realizar esta evaluación. Y además, importante también, definir mediante qué instrumento vamos a realizar la evaluación. El hecho de planear todo esto con antelación va a garantizar que la información que se obtenga sea válida y sea confiable. Una segunda fase es recolectar la información. El obtener la información sobre el aprendizaje de nuestros alumnos es vital y esta se realiza a través de la interacción que exista dentro de la clase. Las circunstancias actuales nos han llevado a experimentar ciertas situaciones que anteriormente no teníamos presentes. Por lo tanto, ahora es importante que toda la información que se obtiene sea considerada en su justa medida. Esto para que la evaluación resulte más confiable y sobre todo resulte significativa. La tercera fase es la de análisis de la información. Hay que interpretar y valorar los resultados, asegurar la imparcialidad y el manejo ético de la información. Y se debe tener en cuenta que los resultados de la evaluación deben ser válidos, confiables, comprensibles y útiles para la toma de decisiones. Y esta justamente es la última fase, toma de decisiones. La información de la evaluación es crucial para la toma de decisiones. Estamos en una era donde la información es vital. Por lo tanto, la información que yo tenga sobre mis evaluaciones me va a aportar un resultado y este resultado me va a ayudar a que yo tome decisiones.
decisiones en cuanto a tomar un punto de referencia y a partir de aquí ver hacia dónde deseo llevar y dirigir a mis alumnos. Es importante también tener en cuenta que esta toma de decisiones no solo la lleva a cabo el profesor, esta toma de decisiones también la lleva a cabo el alumno. Una vez que se le comunica su resultado, es necesario que decida qué hacer con relación a eso que obtuvo. Muchas gracias.